vamos. Tiempo que no venías por estos lados. Así es. Bueno, Ángel, caramba, me gustaría comenzar por México. Sí. Vamos de lo más relevante. A lo más relevante. Sí, me parece que es muy importante esto que está pasando en México. Sin duda. Estas conversaciones, bueno, los pequeños logros que se puedan derivar de este proceso de negociación. Mira, Vladimir, yo creo varias cosas frente a lo que está pasando en México. Lo primero es que los logros tempranos o los pequeños acuerdos tempranos que se están dando, que por cierto los traje aquí, los imprimí, Sí. yo creo que son un buen mensaje para el mundo, pero además un buen mensaje para el país. En términos de que pudiera discutirse sobre el contenido de los acuerdos, pero la verdad es que cuando tú, por ejemplo, ves el acuerdo sobre el tema del Esequibo, que está aquí, tú dirás, bueno, ¿qué sirve eso para que la gente coma? ¿O qué sirve eso para aliviar la inflación o la penuria o el tema de los servicios públicos? Quizás no sirve para eso, pero sí sirve para por primera vez tener una posición conjunta frente al tema del Esequibo. Exacto, sí. Hasta ahora nosotros en la Asamblea habíamos tenido muchísimos acuerdos que respaldaban el tema del Esequibo, el Acuerdo de Ginebra. Por su parte también los que están lamentablemente en el poder habían tenido también posiciones frente a esto, pero es primera vez que hay como una posición conjunta. Y esto de cara a las negociaciones internacionales, esto de cara al mundo, de cara al reclamo histórico que hemos hecho sobre el Esequibo es muy importante. Es un asunto clave desde el punto de vista estratégico como nación, que exista una declaración conjunta ratificando lo que quizás las partes hayan ratificado de manera aislada. Ratificarlos en conjunto es muy importante. Pero después tenemos el otro segundo acuerdo. Sí, pero espérate, déjame detenerme allí. Sí. Porque en una oportunidad, una funcionaria de llamado gobierno interino dijo que bueno, que no había que atizar la controversia con Guyana porque estaba apoyando al llamado gobierno interino. Sí. Y entonces, claro, el hecho de que ya se avance en un acuerdo de esta naturaleza, pues debería evitar que se ponga por encima una diferencia política que un interés del país, Mira, que se selle esa... Es que el problema es que precisamente el tema del diferéndum con el Esequibo no ha tenido, o sea, no es una declaración, han sido varias. El propio Chávez en su momento dijo que bueno, que si había que explotar el Esequibo para necesidad de los guyaneses que lo explotaran, y eso fue una declaratoria desde el punto de vista del concepto internacional terrible. Entonces yo lo que creo es que se está avanzando otra vez a la racionalidad y al planteamiento de nación, del rescate real de la soberanía, que es reactivar y ratificar el Acuerdo de Ginebra como mecanismo único para la resolución de este conflicto limítrofe que tiene más de 100 años, por cierto, que no es culpa de la cuarta ni de la quinta, o sea, tiene más de 120 años hasta este momento, y que creo que es necesario que esto que hoy se da sea parte del dossier que se está llevando en términos internacionales para defender lo que es de todos los venezolanos y no depende de un color ni de otro. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Yo creo que tanto en gobierno como en oposición hay expertos sobre este tema. Muchísimos investigadores. Bueno, por ejemplo, nuestro amigo Pompeyo, que está en la Cancillería. Y fuera del gobierno y fuera de la oposición también. Quizás. Y hay una gran cantidad de asociaciones civiles que han hecho una labor gigantesca en defensa del Esequibo y que hay que reconocerles esa labor que han hecho, ¿no? Bueno. Pompeyo Torrealba, por ejemplo. Sí, sin duda. Bueno, mi mapa Venezuela incluye el Esequibo, que es una organización que también ha hecho muchas cosas. Pero además de ese acuerdo temprano, también está este otro acuerdo. O sea, el acuerdo que busca ratificar algo que nosotros hemos dicho hace mucho tiempo, que el pueblo está sufriendo y que hay que ver de qué manera México permite un espacio, uno de tantos espacios, para aliviar el sufrimiento de la gente. Y aquí se está reconociendo por primera vez que la gente está sufriendo, de verdad. Y que ese sufrimiento tenemos que ver cómo le damos una solución y cómo le damos respuesta. Y pasa por el tema del dinero que está fuera, de los bienes, Para eso, según los acuerdos que están aquí, se designaron como una especie de subgrupos, unas comisiones para adelantar temas en este sentido. Sería bueno profundizar un poquito en eso. Sí, bueno, para que la opinión yo creo que el tercero y el cuarto de los acuerdos que están aquí planteados hablan de designar a 3 representantes para conformar una mesa de atención social para abordar los temas de salud y alimentación. Ahí está pendiente en el tintero, por ejemplo, algo que yo estoy seguro que se va a tocar con mucha más fuerza en la próxima reunión, que es el tema de vacunas. Exactamente. ¿Cómo hacemos para que las vacunas lleguen en mayor cantidad y podamos llegar a esa meta de 70% mínimo que necesita el país y que hoy estamos muy bajos? Entonces, ¿cómo hacemos para unir esfuerzos para atender un tema que no tiene nada que ver con la política? Es un tema de pandemia, es un tema que ha afectado a mucha gente en este momento. Entonces, creo que esos son temas que están ahí. ¿Qué creo que hay que abordar en este momento desde el punto de vista de México, Vladimir? 2 cosas, y eso lo escribí hace poco en un artículo que yo escribo semanalmente. Lo primero es el control de expectativas, entender que aquí se puede construir grandes cosas
y que esa construcción tiene que ir paso a paso y eso tiene que ser explicado en cada momento. Por eso celebro las declaratorias de las partes del día de ayer, independientemente de cuál sea el tono, cuál sea la forma. Y dos, el tema de los tiempos. Yo creo que es muy importante que se le pueda explicar a los venezolanos que un conflicto de más de 20 años no se puede despachar en 2 reuniones. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y menos se va a despachar en un mes. Y que esto puede tener un tiempo un poco mayor a lo que mucha gente pudiera estar esperando que pudiera suceder. Lo cual no quiere decir que empiecen a generarse respuestas en el camino, ¿no? Y por eso es que hablamos de las respuestas tempranas, que son muy importantes. Ahora, también es importante un cambio en la estrategia de discusión en cuanto a que no todo está resuelto hasta que todo esté decidido. Es decir, que ya ahí hay la posibilidad de utilizar otro método. Vamos a ir por partes, lo que se puede ir resolviendo, lo que es urgente, lo que es importante, por ejemplo, y que la gente esté en el primer plano de esa... Si nos remitimos al memorándum que se firmó, ya estamos en un plan mixto. Es decir, sí, el plan inicial es no todo está acordado hasta que todo esté acordado, pero hay posibilidades de lograr acuerdos que ellos llaman acuerdos tempranos. Los noruegos hablan de acuerdos tempranos y que una negociación es muy importante, porque una negociación puede ir en varios rieles a la misma vez, en varios canales, y cada uno de esos canales son temas distintos que no por dejar de avanzar uno vas a parar al otro. Entonces, creo que esos acuerdos tempranos pueden ir facilitando la vida de los venezolanos, que es al final lo que espera que México pueda producir también, ¿no? ¿Qué crees tú va a ser lo más difícil en este proceso de negociación? Lo político, siempre. Lo político, que creo que es el meollo del asunto de este problema. ¿Y de lo político, qué es lo más difícil? Mira, cómo hacer una transición ordenada, pacífica, viable, sostenible y creíble. Creo que llenar todas esas expectativas creo que es de lo más difícil en este momento. Creo que es fundamental la construcción de confianza entre las partes, que es un elemento inicial o previo a la negociación, pero que ya se está dando. La construcción de confianza es fundamental, no lo digo yo, lo dicen todos los expertos en esta materia. Y esa construcción de confianza puede llevarte, como decía hace poco con una periodista, a reconocer al otro. Y cuando tú reconoces al otro, puedes entender lo que dice el otro. No quiere decir que lo compartas, no quiere decir que lo aceptes, pero quiere decir que tú entiendes lo que expresa el otro. Y en esa retroalimentación puede generarse algún punto que permita destrabar la enorme crisis política que está viviendo el país, que por esa crisis política es que vive en buena medida la crisis económica y social que atraviesa la nación. El presidente de la Asamblea Nacional, José Rodríguez, asomó algo referido al Fondo Monetario, a la posibilidad de que se concretaran algunos pasos de solicitud de recursos, de avance del Fondo Monetario hacia Mira, Venezuela. lo que están planteando es algo que es retornar a la lógica internacional más elemental. El propio Fondo Monetario Internacional hace unos meses... Pero eso no se ha abordado todavía allí. No, pero el Fondo Monetario Internacional hace unos meses generó una decisión por intención del G20, además de los grupos de los países más ricos del planeta, de generar créditos especiales o giros especiales para atender el problema del COVID. Y de esos giros especiales se ha beneficiado gran parte de América Latina. Venezuela no, porque nosotros no. Quienes lamentablemente están en el poder hace algunos años dijeron que eso era el diablo, eso era el demonio, que él junto con el Banco Mundial eso no debería existir nunca, que eso es un sistema hambriador de los pueblos, y al final estamos retornando a una lógica que es la más sana. Además Venezuela es socio del Fondo Monetario, siempre ha sido históricamente, ¿no? Pero un socio que no quiere ser socio, un socio que no se quiere retratar. Al final estamos volviendo a una lógica financiera necesaria. O sea, este país necesita recuperarse económicamente y no tiene los recursos en este momento a la mano para recuperarse inmediatamente y necesita financiamiento. Que tiene que ser condiciones que sirvan para la gente y sirvan para el país, es verdad. Y que no podemos repetir recetas del pasado que se trataron de implementar en Venezuela o en el mundo y que fracasaron, es verdad. Pero el Fondo Monetario y el Banco Internacional, son una fuente de ingreso importante para financiar el progreso y la reconstrucción de Venezuela. Tenemos que hacer una pausa, pero Salomón Arraiz hace un comentario. ¿Por qué tienes que minimizar siempre lo que se hace? No son pequeños logros, son grandes logros y avances en cuanto a acuerdos. Ojo, yo no estoy minimizando, estoy comentando positivamente que se logran pequeños avances porque la tarea es demasiado grande. Es como que usted saque un paciente de terapia intensiva, bueno, y comienza a recuperarse. Ahora, si usted lo pone a bailar reggaetón, a lo mejor el paciente no aguanta, ¿verdad? Sí. Lo que se trata es de que entendamos que el proceso es complicado, como lo he dicho Ángel Medina, lleva su tiempo. Y bueno, cada paso pequeño que sea es positivo. De eso se trata. Creo que lo que hay que hacer es realista y con optimismo, como digo yo, de moderado a leve, hasta prueba en contrario. Vamos a hacer la pausa, ya venimos. Seguro. Así es. Ejecutivo con el tema del Fondo Monetario Internacional. Y te dice aquí HJ Madero, pregúntale al señor si está de acuerdo con el levantamiento de sanciones y devolver el logro y las empresas al gobierno del presidente Maduro. Con el tema de las sanciones, pues hemos dicho aquí mil veces. El más interesado en levantar las sanciones son quienes están en el poder, sin duda alguna.
y las sanciones están remitidas a un espacio de recuperación democrática del país. Y eso se ha dicho, no lo he dicho yo, no lo ha dicho la oposición, lo han dicho los países que han instalado las sanciones, que han provocado las sanciones o que han decidido las sanciones sobre quienes están en el poder, ¿no? Sin embargo, claro, hay sanciones que afectan a la población y de hecho en el documento, el memorando de entendimiento está incluido ese tema. Sin duda. Como está incluido el tema del déficit democrático que hay en Venezuela. Sin Los dos duda. son temas Gruesos son dos y temas. son temas que al final, y lo importante aquí es que veo, por ejemplo, los otros mensajes que has llamado, es que la negociación finalmente va a terminar llevándote a un espacio que creo que es necesario, donde no es que tú ganaste y yo perdí, no es que tú eres culpable y yo soy inocente, es cómo hacemos para resolver los problemas que vive el país. Y eso pasa porque cada quien se da algo, y ese algo tiene que beneficiar a los venezolanos. Tú podrás llenar esto con, bueno, yo gané, tú perdiste. Al final, a mí no me importa si ganar o perder. A mí lo que me importa es ver si efectivamente los servicios públicos vuelven a tener calidad en Venezuela, en otra vez, si la gente puede tener una economía que efectivamente les sirva a los venezolanos, si los venezolanos pueden salir de los niveles de pobreza que estamos viviendo de todo tipo, y si es posible construir una solución viable y sostenible en el tiempo que permita que la democracia vuelva a reconstruirse en este país. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que busca México. O sea, esa lógica del que yo gané y tú perdiste, del bueno y el malo, del víctima versus el victimario, en un espacio como este se demuestra que siempre termina perdiendo porque termina siendo el espacio de la lógica, del reconocimiento del otro y de la búsqueda de una solución la que termina privilegiándose en estos espacios y la que yo creo que se está buscando, ¿no? Henry Pino, me parece sensato lo que dice Ángel Medina en el programa de Vladimir Laguna sobre el proceso de diálogo que se lleva a cabo en México. Te lo recomiendo, @JorgePesú. Creo que ese es el tono a la hora de informar sobre este proceso clave para el país. Y por aquí dice, tenemos que estar claros, dice Gerson, Robert, Robert DG024, tenemos que estar claros en algo. Estos tipos de la oposición no se gobiernan. Ya quiero ver a Guaidó diciéndole a sus amos gringos que le devuelvan Citgo al gobierno legítimo de Venezuela. ¿Y qué decide Duque? ¿Devolverá monómeros? No creo. Este asunto de monómeros, por ejemplo, también, ¿cómo es eso que el gobierno de Colombia pues le pone la mano a monómeros buscan poner la mano a monómeros producto de nada, un además, mal manejo? Monómeros ha sido una compañía venezolana exitosa en el campo colombiano. Monómeros provee casi al 70% de los productores del campo de Colombia, les provee los insumos necesarios para la siembra y para la producción de alimentos y para la producción además ganadera. O sea, Monómeros es una industria súper importante y súper estratégica para el Estado colombiano y es una industria venezolana, de todos los venezolanos. ¿Y qué está pasando allí? ¿Por qué el gobierno que tiene que mantenerse quiere... en los venezolanos. Yo creo que al final esto es algo que tiene que dilucidarse, esto es algo que tiene que volver a la normalidad. Como si estamos hablando de normalidad y sensatez, esto tiene que volver a la sensatez porque al final eso tiene que quedar en manos de siempre, Ahora, donde siempre ha estado, en manos de los venezolanos. Exactamente. Ahora, quienes tienen el control de Monómeros en este momento deben explicar qué está pasando y deben dar una explicación al país. Creo que ellos, ojo, yo no conozco a las personas, pero al final creo que ellos sacaron un comunicado hoy, o hace poco sacaron un comunicado dándole respuesta a lo que estaba pasando. De hecho, explicaba un poco que la empresa incluso hoy tiene ganancias, cosa que no tenía cuando asumieron, que hoy está presentando números azules y que sigue manteniendo su productividad y su desempeño en el campo colombiano. Al final, lo más importante de esto es que el oro venezolano, monómeros venezolanos, Citgo venezolano, a pesar de que Citgo, por cierto, fue una compañía que es muy importante para Venezuela, es muy importante para los Estados Unidos, pero en anteriores años esa Citgo fue colocada como una garantía de préstamos que también internacionales. Fue un error, ¿no? Un error gigantesco, claro. Y hoy se está pagando. De hecho, Citgo de una forma u otra ha sido protegida por el propio gobierno de los Estados Unidos de que no sea embargada, ¿no? Y ha habido licencia en función de eso. Ahora, por aquí también dice, hay otro comentario sobre este punto. Lo de México permitirá, por ejemplo, que los sueldos alcancen para cubrir la cesta básica y para poder surtir gasolina sin hacer cola, sin querer ser pesimista. No lo creo, dice Dani. Bueno, es que México al final, fíjense, México hay que verlo y por eso decía el control de expectativas. O sea, al final México no es el camino para construir soluciones. Ahora, tú no puedes pretender que un país que está destruido de infraestructura y destruido institucionalmente como está Venezuela, porque nosotros en México estemos logrando cosas, aquí como vara mágica todo se va a recomponer. Eso es mentira, que la industria petrolera se va a recomponer de un día para otro. Además, todos los expertos dicen que estamos hablando de miles de millones de dólares para la reconstrucción de la industria petrolera del país. Decía ayer José Guerra que para la reactivación económica harían falta para el año que viene al menos 15.000 millones de dólares. Eso es una cantidad bárbara, gigantesca para el estado de la economía venezolana.
Buenas tardes, mi pregunta al invitado, mejor dicho, Jorge Rodríguez, que se llena la boca en decirlo, logramos, yo tengo 50 años oyéndolo del Esequibo, por ahora necesitamos salir del abismo donde estamos, que el país arranque su producción, dice Manuel. Todo, necesitamos recuperar la institucionalidad del país y eso pasa por recuperar nuestra soberanía, pasa por recuperar las instituciones económicas, pasa por refortalecer las instituciones sociales, pero sobre todo pasa por reconstruir el sistema democrático que está bastante golpeado en este país. O sea, la tarea es tan amplia que hay que tener un control de expectativas y hay que entender que esta tarea no se construye en 3 días. Fíjate, ayer dirigentes de la Alternativa Popular Revolucionaria, que apoya a Eduardo Samán para la alcaldía de Caracas, denunciaron que Samán fue inhabilitado a escasas horas o a escasos 40 minutos de cerrarse el proceso de inscripción de candidaturas. Sí. Y a la par dice que, bueno, que en México están negociando el levantamiento de sanciones a dirigentes políticos opositores que participaron en conspiraciones, etcétera, etcétera, y a ellos que son, pues, de la izquierda del chavismo, los inhabilitan. ¿Qué opinas tú de eso? Que esa procesión va por dentro, no es solamente el caso Samán, se vio en los anteriores procesos donde ha habido choques importantísimos dentro de los factores mismos que apoyan o que están dentro del proceso que ellos denominan revolución, y ha habido choques gigantescos ahí que se han hecho públicos. Es decir, es evidente que ahí suceden cosas, ahí hay críticas, ahí hay planteamientos de gente que fue ministra, por ejemplo, con Chávez, que es muy crítico a lo que está sucediendo hoy, y eso es un proceso natural cuando tú ves que todo se está desmoronando, ¿no? Cuando tú ves que las cosas no están bien y cuando tú ves que el país está muy mal. Es un proceso de autocrítica muy duro que está pasando allí y que yo creo que es necesario y creo que es conveniente en este momento que se siga dando, no porque los actores se van beneficiados o no, sino porque el país reclama que haya sensatez nuevamente en términos de abandonar el dogma y entender que hay un país que está destruido y ese país hay que reconstruirlo. ¿Cómo va el levantamiento de la sanción a Tomás Guanipa para que sea candidato en Caracas? Bueno, al final, ¿qué sabes al respecto? Al final no sabemos mucho. La verdad es que aquí lo más importante no es si a Tomás le levantan la inhabilitación o no. Es cómo hacemos con todos los inhabilitados de uno y del otro que puedan permitírseles que se les devuelvan sus derechos políticos que fueron arrebatados por razones estrictamente políticas, no por ninguna otra razón, sino por razones estrictamente políticas. ¿Y cómo hacemos para que esos derechos vuelvan a estar en manos de muchos venezolanos? Bueno, se supone que un proceso de inhabilitación debe tener un procedimiento desde el punto de vista jurídico, derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Que a una persona le notifiquen. Sabemos que aquí han habido inhabilitaciones express, sabemos que aquí han habido inhabilitaciones por razones estrictamente políticas, sabemos que aquí en Venezuela a veces eso de que inhabilito a unos y no inhabilito a otros, de que persigo a uno y no persigo a otros, cuando hacen exactamente lo mismo, pasa y pasa regularmente. Sin embargo, por ahí corrió una leyenda según la cual pues había algunos dirigentes opositores pidiendo levantamiento de sanciones para algunos, a otros no importaba, pero me interesan estos, por ejemplo, fulano y fulano. Bueno, aquí cada quien tiene su opinión, ¿no? O sea, y dentro de los espacios políticos todo el mundo tiene opiniones diversas. Al final creo que lo más importante aquí es cómo hacemos para tener posiciones que permitan resolver los problemas de la gente, no resolver mi problema, resolver los problemas de la gente. Cuando tú hablas de inhabilitación no estoy hablando de que sea a Tomás o no, que sean a todos aquellos que han sido inhabilitados por razones estrictamente políticas. Claro. Ahora, a propósito, por aquí te preguntan si PJ va a apoyar a Roberto Patiño en la alcaldía de Caracas, ¿no? No, bueno. Preguntaba Lovera por aquí. Al final yo no soy PJ, pero sí, y al final PJ tampoco es la unidad. La unidad es un cúmulo de organizaciones políticas que están tratando de llegar a los mayores acuerdos posibles, no solamente en el caso de Caracas, también en el caso de Miranda, y ahorita esperemos que podamos hablar de ese tema, y en otros tantos casos donde ya se ha concretado la unidad para poder presentársele a los venezolanos una alternativa frente a lo que se está viviendo a nivel local, a nivel regional, que es muy importante. Así que dependerá de la unidad finalmente cuál va a ser la decisión a ese respecto. No quisiera adelantar yo esto, primero porque no estoy en los espacios de toma de decisión y segundo porque es un tema que hay que respeto a los valores y a los principios que nos hacen ser la unidad. Fíjate, hablando de la unidad, Miranda está en el centro del huracán. Sí. Uno conversa con Carlos Ocarí, tiene sus argumentos, David Uzcategui tiene los suyos, en fin, hay una controversia con respecto a este asunto de las encuestas, que si las encuestas se hicieron bien, que si no se hicieron bien, que si hay que auditarlas, que si no hay que auditarlas. Me gustaría hablar de ese tema al regreso, a ver qué solución habrá en Miranda, o habrá un tercero para poner fin a la discordia. Con todo gusto. Ya venimos con Ángel Medina, exdiputado de Primera Justicia. Medina Laguna. Hay una intensa lucha, pues,
por la candidatura de la oposición en Miranda, de la oposición que pertenece a la plataforma unitaria, ¿no? Sí, sí, y yo creo que es una buena lucha. O sea, una buena lucha lo que está haciendo Carlos. Carlos ahorita debe estar en Guarenas, Guatire, recorriendo, activando. Todos los que son candidatos a concejales están activando. Eso es bueno para el Estado Miranda, sobre todo para recuperar un Estado que ha sido destruido por quien lamentablemente hoy tiene las riendas del Estado Miranda. Y están también haciendo lo suyo, los de lado y lado. Al final, lo más importante de esto, Vladimir, es entender que la unidad es un valor superior y que esa unidad se puede conseguir a través de dos garantías básicas, que es la que en el caso de Miranda hoy están más expuestas que nunca. Unas reglas claras, y esas reglas claras se determinaron en un acuerdo entre las partes, que se cumpla ese acuerdo. Y segundo, que ese acuerdo se tiene que cumplir con enorme transparencia de cara a la gente y de cara a la política. Eso no va a evitar que haya discusiones, eso no va a evitar que haya diferencias, eso no va a evitar que haya diferentes posturas, porque por eso son dos candidatos, y puede haber hasta tres, y puede haber en circuitos o en municipios. Eso no lo va a evitar, pero si tú siempre esta necesidad de unidad la llevas a través de la transparencia y el cumplimiento de los acuerdos, siempre va a haber garantías. Pero ¿por qué no se hizo primaria, por ejemplo? Se dijo, de hace mucho tiempo yo entiendo que se ha podido haber organizado esa primaria. El primero que dijo para hacer primaria fue el propio Carlos Ocariz. No sé si te acuerdas que hace algunos meses él sacó un comunicado, hizo una rueda de prensa, donde dijo, bueno, escojamos a todos los líderes de todos lados del país, hagámoslo. Y que en el Estado Miranda también se haga. Pero después David Uzcategui también lo pidió y finalmente no se pusieron de acuerdo. No fue ello. O sea, el país no se hicieron primarias. Es decir, la unidad no entendió las primarias como un mecanismo exclusivo. Decía, bueno, o primaria, o encuesta, o consenso. Ahora fíjate, tú hablas de la unidad, Ángel. Sí. Resulta que es un pedazo de fuerzas que se han unido, por muy grandes o muy importantes que sean, que aquí todos los partidos de oposición son partidos pequeños en general. Esa unidad es una unidad parcial, porque hay muchos factores opositores que andan de su cuenta o que están con otra política, en fin. Entonces, digamos que no se ha cumplido con la posibilidad de ser un mecanismo de primarias que incluya a todos, ¿no? Yo creo que la unidad es un concepto que trata de aglutinar a la mayor cantidad de fuerzas posibles del país y que además fuerzas representativas del país. Eso está claramente dispuesto en las encuestas, cuando tú lo ves, en la capacidad de los partidos políticos que están presentes allí. Evidentemente hay otras alternativas, hay otras plataformas que se han montado fuera de la unidad y que incluso pasan más tiempo dándole golpes a la unidad que construyendo un camino alternativo para ellos, un camino o siendo opositores realmente a lo que tienen que ser opositores, que son quienes lamentablemente están en el poder. Pero entendiendo este lado de la unidad, para ir al tema de Miranda, como te decía, hay un tema de transparencia y un tema de que se cumplan los acuerdos. Y eso es lo que nosotros, por lo menos en Primera Noticia, estamos solicitando. ¿Qué se acordó? Hacer 4 encuestas. Y dentro de esas 4 encuestas que fuesen auditables. Lamentablemente, 2 de esas encuestas no fue posible auditarlas. No quiere decir que no se pueda hacer otra encuesta y puede ser auditable. Porque aquí no se trata de las empresas encuestadoras. Aquí se trata de que las partes puedan tener acceso a ese proceso de encuesta que estoy seguro que las empresas la saben hacer porque tienen mucho tiempo haciendo. Ahora, pero si las empresas hicieron ya las encuestas, ¿por qué habría que repetirlas? Si esas empresas que son empresas serias debieron hacerlas, porque si vas a hacer unas encuestas tendría que hacerlas con otras empresas si dudas de estas empresas. No es que dudes, es que, por ejemplo, Vladimir, yo trabajé haciendo encuestas un tiempo, cuando me recién gradué y trabajé en eso. Las auditorías de las encuestas son durante el diseño del instrumento, las pruebas de campo del instrumento, el campo del instrumento y el paso de eso. Ahora, ¿cómo haces eso? Por ejemplo, tú estás en la calle con una libreta preguntándole, qué sé yo, a una persona y 2 personas. Tú puedes acompañar al encuestador. Puedes acompañar al encuestador. Tienes que saber hacerlo y para eso las empresas saben cómo hacerlo. Puedes acompañar a la encuestadora en el vaciado de los datos. Puedes hacer incluso de las propias encuestas, puedes hacer un control posterior de las encuestas, si tienes los números de teléfono de las personas. Todo eso se puede hacer. Y las encuestadoras saben hacer todo eso. Ahora, telefónicas o presenciales, o sea, o cara a cara. O sea, eso las encuestadoras saben hacerlo. Las encuestadoras saben todas hacerlas. Casi siempre son en hogares, porque es la que te garantiza mayor fiabilidad la encuesta. Pero las encuestadoras saben esto. O sea, yo no quiero presentarme aquí como un experto en encuesta, pero las encuestadoras saben hacer esto. Y no se trata de que las encuestadoras sean malas, se trata de que se garantice que las partes puedan estar en todos los procesos. A mí me llama la atención que las encuestadoras no han dicho nada al respecto de lo que pasó, porque... Pero es que no deberían decir nada, porque este es un problema absolutamente político. O sea, la encuestadora es una encuestadora. Ella hizo su trabajo, ahora la encuesta hizo su trabajo. Se supone que si es una encuesta confiable, una encuestadora confiable, no tendrías necesidad de colocarle a alguien que esté vigilando es un tema de metodología, porque como es un tema político, la encuestadora no es un parte política, pero las partes políticas sí quieren participar en el problema técnico, en la parte técnica. Entonces, lo que se está pidiendo es que se participe en el proceso, que sean encuestas que sean auditables.
o que se pueda ¿Y auditar qué pasa el si, por proceso. ejemplo, uno de los dos, por ejemplo, el sector de Uzcategui no quiere que se repitan las encuestas? Es un Porque ya se error, hicieron. es un error porque no hay forma de auditar algo que ya hiciste desde el punto de vista de encuestas. Tú tienes que repetir las encuestas y eso es una semana, Vladimir. Tampoco estamos hablando de que esto es un proceso como el de México. Esto no es un proceso del de México. Las encuestadoras saben hacer las cosas. Tú le pides a una encuestadora que te haga 800 muestras de campo de un estado y ellos tienen el campo ya diseñado hace muchos años. O sea, eso no estamos hablando de una cosa técnicamente imposible, ni estamos hablando de una Ahora, cosa ellos dificilísima. denuncian que se alteró el documento ese que firmaron en papel manuscrito, que alteraron agregándole que había que hacerle auditoría a las otras encuestas, que le agregaron una sobrelínea allí. Al final, mira, y que le habían hecho la foto a... mira, Vladimir, ahí están todos los que firmaron eso. Hay gente seria. En esa firma hay gente seria, hay gente como... Pero Tomás porque hay dos Guanipa. versiones de documento, uno sin ese agregado y otro con el agregado. ¿Por qué ninguno de los que firmó ha dicho que eso es mentira? O sea, hay gente seria, hay gente, ahí está Tomás Guanipa, ahí está Palmieri del Nuevo Tiempo, ahí está Luis Aquiles Moreno. Yo creo que esos son dirigentes serios de la oposición. Y yo no he sentido a ninguno de esos dirigentes que firmaron esto diciendo, mira, eso no estaba ahí. O sea, hay que llevar las cosas donde están, a la seriedad, a la transparencia, vuelvo al tema, a la necesidad de que se pueda construir una decisión unitaria en base a unas reglas que se acordaron. Ahora, ¿qué será lo que viene? En vista de que pareciera no hay acuerdo en Mira, repetir las encuestas, a esperar que la campaña avance y hacer otra pero es un encuesta error, al final. mira, vuelvo al tema, Vladimir. Nosotros de Primera Justicia avanzamos algo muy sencillo. Mano segura no se tranca. Haz las encuestas que tú quieras. Nosotros creemos que las podemos ganar, ¿sí? Y creemos que tenemos que participar en ese proceso de la encuesta, que es un mecanismo natural. O sea, no estamos pidiendo algo que tenga una locura, eso no es nada loco. O sea, las encuestadoras siempre han aceptado que puede existir alguien que esté ahí, que acompañe Ahora, el ¿hubo proceso. trampa, mala fe del comando de David Uzcategui Mira, con el manejo de esto? yo no quiero saber si hubo trampa o mala fe. Yo lo que quiero es que se demuestre aquí que es posible abanderarse de la unidad y que hacerlo bajo las reglas de la transparencia y bajo las reglas acordadas entre todos. Aquí la pregunta es, si queremos unidad, pues hagamos la otra encuesta, que no estamos hablando de nada fuera del... O sea, esto no es nada, no es ninguna locura lo que se está pidiendo. Lo que se está pidiendo es que se garantice que se cumplan con los acuerdos y que esos acuerdos permitan la mayor unidad posible. Ahora, si tu plan es venir a decir que todo es mentira, que entonces la línea que estaba no estaba, la borraron y como por arte de magia le pusieron una coletilla, que entonces que la encuestadora, que es un problema de la encuestadora y no es un problema político. Si tú lo que vienes a venir a poner mil excusas para hacer algo que es muy sencillo, que es una encuesta con cualquiera de estas encuestadoras que son profesionales en su tema, que además garantice, que la encuestadora garantice que participen los dos sectores, porque es un tema político, en el proceso, ¿cuál es el...? O sea, yo no sé, o nosotros de Primera Justicia no vemos cuál es el rollo frente a un tema que es tan sencillo desde el punto de vista Ahora, técnico. pero ¿por qué no participaron? Por ejemplo, si tenían esa preocupación, ¿por qué no enviaron sus representantes cada uno al proceso de Entiendo que al final, en algunas encuestadoras, no participaron ninguno de los dos, y eso está malo, y en otros solo se participó uno. Entonces, al final, no se trata de ver esa anécdota, se vea si con esas mismas, incluso con las empresas que sean, esas u otras, se hace una nueva encuesta. Repito, Vladimir, hacer una encuesta para el Estado Miranda es una cosa de una semana. O sea, no estamos hablando de que esto es construir Taj Mahal. Esto es una encuesta. Y una encuesta que pueden participar todos en todo el proceso. Y que son serán a lo sumo 4 o 5 preguntas. Esto es un instrumento muy sencillo de avanzar y de conseguir las muestras. Y lo único que se está pidiendo es que eso se haga y que se ratifique allí. Miren, si nosotros, Primera Justicia, o en este caso Carlos Acarí, no sale favorecido en esas encuestas, nosotros respetamos lo que diga la unidad. Si salimos favorecidos, vamos a respetar lo que diga la unidad. Lo que estamos diciendo es que para construir ahora, unidad, ese agregado, respetar lo que diga la unidad. Si hay un resultado, tiene que respetarse el resultado, no lo que diga la unidad. Porque si la unidad desconoce un resultado, entonces lo que diga la unidad. No, vuelvo al tema, porque la unidad dispuso un acuerdo. Y ese acuerdo establece las normas por las cuales se va a llegar a la decisión. Y ese acuerdo plantea que tiene que haber transparencia en ese camino. Y es lo que estamos diciendo. Por eso es que nosotros creemos que si este acuerdo es de la unidad, por supuesto que la unidad va a respetarlo. Aquí hay un comunicado que sacó, por ejemplo, la MUD de Miranda, la unidad de Miranda. No serán todos los actores, pero son la mayoría de los actores. Y básicamente se decidió inscribir en la inscripción provisional de José Luis Cartaya, un gran amigo, que provisionalmente está inscrito en este momento como candidato a gobernador del Estado Miranda, mientras se resuelve el tema de las encuestas. O sea, nosotros no estamos pidiendo una cosa que, por cierto, muy superior. Ahora, si el plan es destruirlo, no llegar a un acuerdo, bueno, que se diga una vez. Pero nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo que facilite ganar una gobernación que es importante para el país, pero que además saque de Miranda a quienes la han destruido en los últimos años. Pero fíjate tú que Fuerza Vecinal denuncia que allí le inscribieron como candidatos
en los distintos municipios, eso que llaman candidatos tapas, ¿no? Ujú. Que es una especie de, que ellos lo interpretaron allí como una especie de presión hacia los alcaldes Ujú. para que apoyaran a Ocariz, o sea, escribir candidatos en cada uno de estos municipios sin reconocer el liderazgo de ellos allí. Bueno, Vladimir, yo ahí sí no quisiera darte respuesta porque no manejo cuál fue el criterio que utilizó la mesa, la tarjeta o los decisores, o los decisores en este sentido. No sé cuál fue el Ahora, criterio fíjate tú que- para el tema de las alcaldías, no lo manejo. Al final, políticamente son grandes amigos los alcaldes también, pero no manejo, o sea, no manejo ese criterio. Pero tu Nosotros criterio estamos personal es que lo basados- deben apoyarse, deben... Mira, mi criterio personal es que tiene que resolver la unidad que va a hacer en esos municipios, como también tiene que resolver la unidad que va a hacer en el estado Miranda, para la gobernación, que es lo que me trae a hablar aquí contigo. Una de las cosas que me trae a hablar contigo es cómo resolvemos el tema del candidato a gobernador del estado Miranda, que está muy claro en norma y tiene que ser más transparente para que tenga un abanderado de todos. Bien, vamos a hacer la pausa y volvemos para aclarar cualquier duda que quede pendiente y leer los comentarios de la audiencia sobre este tema tan espinoso, caramba. Ya venís. Demuestren que nada hay que esconder, que todo es transparente. Repitan las encuestas. Miranda merece honestidad y compromiso, dice, ¿no? Carlos Mendoza Apure. Los intereses personales y partidistas no pueden estar por encima del sufrimiento del pueblo. Tenemos 4 en base y batea Miguel Cabrera. 3 en base será. Unidos aseguramos el triunfo. Critican al régimen y están actuando peor. No creo. El régimen se despachó un poco de gente que ganó en primera, se despachó y puso a otro, que ni siquiera está en el roster. Ni siquiera lo habían llamado para batear. Ni siquiera está en el roster para batear y lo pusieron. O sea, no comparemos cosas, porque son cosas incomparables desde el punto de vista político, desde el punto de vista de situación y desde el punto de vista del equilibrio interno de las fuerzas políticas. Son incomparables una con otra. En todo Claro, caso, lo que es indudable es que ellos llamaron a primaria, que hayan resultado que después pusieron algunos y otros. nosotros también en llamaron su a momento primaria. llamamos a primarias y entendamos que el proceso para llegar a la conclusión de participar fue un proceso complejo, que además yo creo, Vladimir, que fue un proceso de abajo hacia arriba, fue un proceso que partió Ahora, fíjate. de los dirigentes más locales y que fueron Sí, presionando pero arriba. aquí está ¿no? pasando también los acuerdos de Cogollos, por ejemplo, que en Caracas deciden y entonces de repente hay un líder de Primera Justicia en Táchira, pero resulta que, caramba, si no cedo aquí, pues entonces no recibo el apoyo por allá. Mira, para que sepas, Vladimir, una de las grandes cosas importantes en este momento es que gran parte de los acuerdos que hay ahorita regionales nacieron en las propias regiones. Cuando tú analices, hagas el escenario final de quiénes son los candidatos, gran parte de los acuerdos regionales salieron de las propias regiones y que fueron terminadas avaladas por las direcciones nacionales. Y eso es muy importante. Por eso te digo que fue un proceso que vino de abajo hacia arriba y que es muy importante siempre construir la mejor unidad posible. Siempre. Aquí hay eventos. Democrática, o la Sí. Alianza Democrática, donde está... Sí. Y bueno, por ejemplo, tienen candidaturas, y que son candidaturas que tienen un gran espacio de acuerdo a lo que muestran algunas encuestas también, ¿no? Sí. Entonces, pregunto, ¿hay posibilidades de que se les respalde esas candidaturas? Mira, no te tengo la respuesta. ¿Por Porque qué? al final puedo tener una opinión personal Ay, frente a ¿tu ese opinión tema, cuál es? pero al final Ayer creo José Guerra decía que depende de la que- unidad, ¿no? Ajá. Depende de la unidad y depende de lo que finalmente se decida desde el punto de vista estratégico. Hay quienes tienen un criterio de que eso no se puede dar, hay otros que tienen un criterio que Ajá. se puede ¿Y dar. tu opinión Esa es personal? la discusión. Yo creo que mi opinión personal es que avancemos y veamos qué va a pasar. Ajá. Porque fíjate, decía José Guerra que, por ejemplo, que había que estudiar la realidad y buscar formas de entenderse con estos sectores también, porque al final, que es mejor que gane alguien del gobierno, que gane alguien de la oposición, por mucho que no te guste su estilo o no te guste su política. Sí, claro, pero... Si privilegia el interés pequeño, pues le hace el servicio al eso gobierno. pero todo eso es válido en la política. Todo eso, y la política también es de varias vías. Al final, aquí la Alianza Democrática salió un día y dijo, estos son nuestros candidatos, no nos importa nada. Salieron de primeros y dijeron, estos son nuestros candidatos en los 23 estados y en todos los municipios, y vamos, ya inscribimos y vamos a ganar. Bueno, pero también lo hacen ustedes, pues igualito. Bueno, lo hicimos posterior, no lo hicimos antes. Pero también Entonces, digamos que al final lo que te básicamente quiero son decir- candidaturas que se lanzan a la calle y pueden ser Por negociadas. eso, al final lo que te quiero decir es, veamos cómo se da todo esto. Claro. O sea, ahorita arranca una campaña electoral. Mm, Y quizás ahorita prendan unas figuras novedosas que Ajá. nadie conocía, y prendan. de repente. Y sean los Y- abanderados. y a lo mejor hay posibilidad de arrollen. lograr consensos en algunas Y uno no lo regiones. sabe. Ojalá que El eso programa pueda ocurrir, electoral digamos. plantea 1000 cosas en el camino. Ajá. Y lo plantea claramente, y lo han dicho los rectores. El programa electoral plantea 1000 cosas en el camino. De hecho, hoy todos sabemos que José Luis Cartagena es el candidato a la gobernación del estado Miranda, pero que no lo es. O sea, que eso puede Que cambiar por mañana. cierto, entiendo que ellos renunciaron, Ramón José y Sí, José sí, Luis salieron renunciaron. de la Sin responsabilidad que embargo, tenían de la sin MUD. embargo, eso no fue formalizado ante el CNE, de acuerdo a lo que me dijo a mí Picón en una entrevista yo le hice. Sí.
el rector Sí, Picón. no sé cuál es la historia final detallada de esa. Al final lo que yo quisiera rescatar de aquí es que hubo una decisión final de participar, que esa decisión se ha instalado en unas candidaturas y que esas candidaturas, más allá de manejar una gran expectativa de que vamos a arrasar, no es una candidatura para volver a ratificar el compromiso de la lucha interna y de la reconstrucción política del país. Que es lo más Juan Guaidó importante. va a llamar a votar, finalmente. Preguntémosle a Juan, ¿no? Yo no tengo respuesta, pero no soy Juan, que No, lo no decía sé, Juan. evidentemente no eres. A mí me encantaría a mí me encantaría que lo hiciera, pero Ajá. no depende de mí, es una decisión personal de él. Yo sí creo que hay que participar, hay que recuperar el espacio del voto, hay que recuperar el espacio político, hay que darle garantías a todos esos dirigentes que están abajo de hace muchos meses trabajando con nada, dándole muy duro a la política, mujeres y hombres que están decididos allá abajo en los Por municipios, cierto, darles la oportunidad de darles todo el apoyo porque se lo merecen, de verdad. feneció en México el llamado gobierno interino, de eso vamos a hablar al regreso. Ya venimos con Ángel Medina, exdiputado del Partido Primera Justicia, ya venimos. Explotación de los recursos, buscando votos en la OEA. Dice José León, Venezuela tiene metástasis invasiva y ese diálogo no es la quimioterapia que va a curar la enfermedad producto del socialismo del siglo XXI. Dice Lisán Stredel, democracia representativa, la reclamación del Esequibo siempre fue un tema de política de Estado llevado por expertos venezolanos que viven aquí. Y bueno, ese tema, un comentario para luego volver al tema electoral, Ángel. Sí, no, yo creo que primero, y vuelvo al tema, con el tema de México, un control de expectativas, un control de los tiempos, también de explicar bien los tiempos que esto puede llevar. Evidentemente sí, Venezuela está mal, yo no sé si en metástasis, pero está bastante mal, porque los países no mueren. Y México es una alternativa, sin duda alguna. Hay que construirla. No es la alternativa, sino la construyes y hay que construirla. Y sobre el tema del Esequibo, sin duda alguna, hay muchas cosas que han faltado desde el punto de vista de política de Estado, pero lo que nosotros recogemos, alternativa, sino la construyes y hay que construirla. Y sobre el tema del Esequibo, sin duda alguna, hay muchas cosas que han faltado desde el punto de vista de política de Estado, pero lo que nosotros recogemos es que por primera vez una declaración conjunta. Pregúntenle a Pirela, no estuve nunca en Contraloría, no hice nunca un informe sobre monómeros, yo lo que me dediqué fue al tema internacional, el tema latinoamericano, no Bueno, conozco, si conociera tuviese posición al Luis respecto. Carlos Angulo, buenas tardes. ¿Por qué no escuchamos un reconocimiento del error, alejarse de las vías electorales y aceptar órdenes de Estados Unidos? Fue un error. Digan, cometimos un gran error y allí recuperarán al pueblo, te dicen. No, o sea, yo creo que aquí lo que ha habido es aprendizajes, lexaje, se ha hecho cosas malas, cosas muy buenas. La unidad ha pasado por un proceso bien difícil en todo este tiempo. Vladimir, la unidad ha pasado por un proceso bien difícil en todo este tiempo. Vladimir, yo fui presidente del Comité de Postulaciones Electorales. Tengo mis diferencias frente a algunos casos que se han planteado ahí, y tengo una aproximación, pero no soy yo el que aproxima. Vamos a ver qué dicen las encuestas, cómo va el planteamiento de aquí a un mes, y vamos viendo. Se le va a dar un buen uso a la tarjeta de la manito, porque hay quienes dicen que puede ser una manito de la unidad y otra puede ser una manopla para la división, decía alguien. La verdad es que la unidad ha demostrado que es un camino y es el vehículo, uno de los mejores vehículos que ha aparecido en los últimos años en la historia política y electoral de este país. En este caso, la tarjeta de la unidad. Y eso es innegable. O sea,